Meta, un departamento de economía ganadera, agrícola y minera, destacándose la extracción de petróleo, crudo y gas, cuya cultura local gira en torno a la hacienda y la vaquería. Bueno, estamos en Cumaral, la ciudad cordial del departamento del Meta, en la Plaza de la Consulta. El 4 de junio del año 2017, Cumaral dijo mediante una consulta: agua sí, petróleo no. Mi nombre es César Augusto Díaz Medina, soy médico veterinario y zootecnista, vivo aquí en este hermoso municipio del departamento del Meta. La pandemia nos enseñó a todo el mundo, a todos los humanos, que estar expuesto a nuevos virus, a nuevas enfermedades y tener que perder familia, tener que perder amigos, tener que perder vecinos y ver cómo fue de duro el tema de la pandemia aquí en nuestro municipio, en el país y en el mundo, cantidad de gente que murió por la pandemia. Debemos llamar una atención de que si seguimos con el tema de la economía a base del petróleo y el carbón, entonces van a salir una cantidad de gases que van a incrementar el proceso y van a poner la humanidad en riesgo. Además de esos gases que van a salir a la atmósfera a calentarla, también van a salir partículas que pueden, entre esas partículas, estar nuevas enfermedades, nuevos virus, y podríamos enfrentarnos a nuevas pandemias. Hay regiones de Colombia que son como paraísos. Uno de ellos, Caquetá. Caquetá, un departamento tradicionalmente reconocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Sus principales actividades económicas son el comercio, la ganadería, la agricultura y el turismo ecológico. Una noción pluricultural en todo el territorio caqueteño. Parajes caqueteños con su manto verde selva, ríos bañando su paisaje. Es el lugar anhelado de quienes ilusionados llegan a su lindo sueño. Mi nombre es Fernando Lugo Pastrana, estoy en el departamento de Caquetá y mi opinión sobre la pandemia y afectación de ella al departamento es la siguiente. Una región de esta que es poco desarrollada a nivel industrial y a nivel comercial. Por obvia razón, el cierre total que hubo en la pandemia ocasionó una crisis financiera. Debido a ello, la recuperación ha sido muy lenta en el departamento, pero a pesar de todo la gente lucha y sigue bregando hacia adelante. Pero de todas maneras tenemos la esperanza de salir adelante y que el departamento repunte a nivel comercial. Realmente es vital tener una visión general de la emergencia sanitaria y su impacto en cada uno de los lugares de origen de los jóvenes que participan en esta investigación. Pues ellos se radican en Pamplona para adelantar sus estudios y se encuentran con que deben enfrentar una pandemia lejos de los suyos, trayendo consigo la preocupación por sus familias, ideas en relación al miedo por la muerte, la distancia y en algunos casos el alivio por la libertad que Pamplona significa para buscar su identidad y mostrarse tal cual son. Considerar la situación generada por COVID-19 y los múltiples cambios a los que los colombianos se vieron enfrentados para salvaguardar su vida requiere un análisis en esas esferas de su desarrollo personal, que estuvieron involucradas precisamente para hacer posible la adaptación a esa dinámica de bioseguridad, y la sexualidad como parte fundamental de ese crecimiento no es la excepción. Durante el tiempo del confinamiento, las personas tuvieron que modificar y adaptar su ritmo de vida, es decir, su estudio, trabajo, tiempo compartido en familia, las salidas pedagógicas, salidas laborales, actividades en comunidad y que en la cultura colombiana, a pesar de las circunstancias económicas, suelen ser del diario vivir. Las limitantes de socialización y comunicación estuvieron presentes. Sin embargo, la pandemia también generó que las personas llegaran a una convivencia diaria, posibilitando una vida sexualmente más activa. En otros casos, por temas de confinamiento, las personas quedaron distanciadas de sus parejas, familias y tuvieron que buscar otras formas de reinventarse y enfrentar la soledad,
que entre otros muchos retos de la pandemia, fue el que más llegó a afectar a los hombres y mujeres del mundo. Llegar a la socialización de la tesis investigativa aquí propuesta ha representado una búsqueda de investigaciones anteriormente realizadas. Viloria, en el 2020, inicia una investigación en relación a jóvenes universitarios de la ciudad de Barranquilla, donde expone que más del 60% de la población que acude a esa investigación inició actividad sexual antes de los 18 años. El 87% ha participado una o más veces en comportamientos sexuales de riesgo, como lo son el sexo vaginal sin condón, el felatio sin condón, tener un número de parejas múltiples con comportamientos sexuales y experiencias sexuales inesperadas, parejas desconocidas, porcentajes que permiten entrever la realidad a la que se ve enfrentada la salud pública a nivel nacional. Sin embargo, el confinamiento prolongado ha transformado el accionar sexual, donde se podrían reconocer prácticas que no son tan positivas para ese significado de sexualidad que queremos construir, pues las dinámicas que viven hombres y mujeres a partir de los cambios generados por el COVID-19 es un tema que se ha visto valioso en querer estudiar y saber la presencia de la relación de esas categorías. Es motivación a la creación de un proceso de conocimiento científico, generando un análisis como factores cognitivos, sociales, familiares, culturales, que evidencien la percepción de la sexualidad en los hombres y mujeres de los departamentos del Meta y Caquetá, incluyendo una inquietud investigativa que se resuelve en la pregunta ¿cuál es la percepción de sexualidad y prácticas sexuales en jóvenes universitarios de los departamentos del Meta y Caquetá a partir del COVID-19? La sexualidad es y hace parte del ser humano, de cada persona, hombre y mujer. Para hablar de sexualidad se debe conocer, saber y distinguir conceptos que hacen parte del proceso, de lo que implica la sexualidad humana, como es el sexo, género, identidad de género, orientación sexual, erotismo, vínculo afectivo, actividad sexual, el placer, que de acuerdo a lo hecho por Hernández en el 2021, son aspectos que sobrepasan los estados grupales y se involucran en aspectos internos del individuo, incluso en la personalidad, para el desarrollo de la calidad de vida, para que la persona disfrute de su relación en pareja, en su familia y sociedad. ¿Cómo dar respuesta a esa tesis investigativa planteada desde un inicio? Pues bien, la estructura metodológica se compone de elementos que permiten indagar por los elementos que componen la sexualidad, titulando la primera categoría como sexualidad, de las construcciones y creencias que se hacen culturalmente, titulando una segunda categoría como vivencias cognitivas de la sexualidad, por los comportamientos e intereses que tuvo la población universitaria, frente a una tercera categoría titulada prácticas sexuales. Por último, la categoría de factores de riesgo, que desea indagar por esos comportamientos, ideas, dinámicas de la población que no permiten una plenitud y desarrollo ideal de la sexualidad, a partir de esa emergencia sanitaria que se estaba viviendo en el país. Pensar en la dimensión de sexualidad nos lleva a analizar los resultados arrojados en jóvenes universitarios oriundos de los departamentos del Meta y Caquetá en el concepto de sexo, en el cual dividen en tres premisas: en el placer, en los intereses y deseos a nivel de pareja y lo que es hombre y mujer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2018 nos dice que es una composición biológica de cada individuo y cada ser humano, en el cual se caracteriza por ser hombre o mujer. Continuando con esta dimensión tenemos también la intimidad, en el cual no tienen un concepto claro de lo que es, pero sí se identifican y manifiestan, pues mostrar esa identidad en lo que es hombre y mujer. De acuerdo a Berhati 2017 nos manifiesta que esto es de cada individuo y hace parte de su personalidad. Continuando con esta categoría tenemos el rol de género, en el cual los participantes mencionan los comportamientos que vivieron a partir de COVID-19 en confinamiento, donde se miró comportamientos misóginos por parte de madres y abuelas, en los cuales les decían de que hay que cuidar a los niños, había que hacer aseo, cocina,
el hombre debía trabajar, buscar el sustento y los hermanos debían estudiar. Continuando con esto, en la categoría de erotismo, tenemos que las parejas heterosexuales rompieron las normas de bioseguridad buscando encuentros clandestinos. En cuanto a la comunidad LGBTQ+, en el cual los homosexuales específicamente dieron un espacio para ellos, para estudiar, para concentrarse en sus estudios, trabajar y pues a su vez mantener el sustento en el hogar. Imaginar, pensar y concebir la sexualidad desde los elementos previos, la imaginación, los intereses y aquellos comportamientos que quisiéramos llevar a las acciones se compromete en una categoría importante de nuestro análisis. Vivencias cognitivas de la sexualidad está en relación a ese malestar que ocasiona al realizar limitantes en esa exploración sexual. Los jóvenes universitarios oriundos de los departamentos de Meta y Caquetá apuestan por encontrar en esa crisis sanitaria una oportunidad para entrar en esa introspección con ellos mismos, en forma de encontrar ese placer y la vivencia de una sexualidad desde la mentalidad de lo que ellos conciben y que pueden romper vínculos con personas que no son positivas para su vida, más en las responsabilidades del hogar que se asumen desde el confinamiento por COVID-19. Hernando Bernal, profesor de psicoanálisis de la Universidad Luis Amigó, habla sobre ese rendimiento de la sexualidad que se viene a disminuir en la sociedad del rendimiento. Pero al encontrarnos en una crisis sanitaria por COVID-19, esta población de análisis arroja resultados en relación a que fue diferente. Encontraron en la sexualidad una respuesta importante para aliviar esos malestares, la atención de la universidad, las formas de responder en el hogar, los miedos y las incertidumbres por perder a un ser querido y otro tipo de situaciones a las que estaban expuestos. Lo mismo pasa cuando concebimos una idea. Al decir la silla tiene 4 patas, esto ha venido en un recorrido de vivencias, de experiencias, pero también de construcciones culturales que se hacen en sociedad. Por ejemplo, para la vivencia de la sexualidad, las familias inciden en la formación de sus hijos. Por lo tanto, la forma en cómo se estructura la dinámica de la sexualidad y liberamos aquellas emociones, ideas y demás que queremos llevar a cabo, las familias entran a restringir con sus culturas, por la forma en que conciben la sexualidad como un tabú. Y los jóvenes universitarios apuestan por generar una mente más abierta en esas creencias que tienen desde casa. En la comunidad LGBTQ+, no pasó algo diferente, dado que Pamplona representa para ellos un espacio para desarrollarse de forma libre, situación que cambió a raíz de un confinamiento que los obligó a contar su realidad con su familia y llegar a ser juzgados con repercusiones emocionales fuertes. Por ejemplo, para el profesor de la Universidad de los Andes de Venezuela, Alfredo Carrero, nos habla de esa forma en que los jóvenes pueden expandir su mente y abrir posibilidades en relación a esa exploración sexual, pero cuando encontramos una familia que restringe todas las posibilidades, esto puede ser desencadenante de frustración, estrés, ansiedad, más por las condiciones del confinamiento por COVID-19. Cristian Guerrero, de la Universidad de Pasto Nariño, expone que los jóvenes, al sentirse cómodos en un espacio en el que se puedan liberar, van a lograr una vinculación importante con ese lugar al momento de explorar su sexualidad y no van a encontrar barreras como las que se vieron a raíz del confinamiento desde sus hogares de origen con su familia de crianza. ¿Qué prácticas descubrimos en COVID-19? ¿Qué prácticas incursionamos en nuestra sexualidad? Pues bien, en los hallazgos encontrados en los jóvenes universitarios encontramos la asfixia mecánica, el BDSM, bondage, dominancia, sadismo y masoquismo, en el cual los jóvenes universitarios incursionaron en esas prácticas en su sexualidad, viéndose la dominancia de la agresión sexual, en el cual Kennedy 2008 en su universidad en Estados Unidos descubrió que esto viene desde los vertebrados, como incursionados desde las eras prehistóricas, una forma de vida, en el cual Bernal 2021 refuerza esta investigación diciendo que los hombres tienen creencias de que deben ser dominantes,
Por lo tanto, en la aplicación o a la hora de estar en sus actos sexuales, la dominancia debe predominar. Por ello, jalar el cabello, hacer posiciones en las cuales pues, se vea esa dominancia y esa agresión. Y a su vez, esto genera dopamina en nuestro cerebro, generando un incremento de esa agresión en los actos sexuales, en esas dinámicas de pareja. También se vio el incremento de packs, sexting, OnlyFans, las dinámicas a nivel virtual, videos, películas, comportamientos de llevar incluso masturbación desde las pantallas, en el cual Calva 2021 nos manifiesta que deben ser agentes motivantes en el acto sexual y que hacen parte de nuestra vivencia de la sexualidad. Asimismo, pues incentiva a buscar prácticas, por lo tanto no caer en una monotonía dicha por nuestra sociedad, incrementando así la exploración de prácticas sexuales. Allí COVID-19, la pandemia, el confinamiento generó esa búsqueda a nivel de tecnología, buscar a nivel de Facebook, Instagram, plataformas virtuales, juguetes sexuales, incrementando fantasías en la población joven universitaria. La sexualidad realmente es un concepto asumido pero no aplicado. La categoría de factores de riesgo aplica para estos momentos en que los jóvenes universitarios accedieron a encuentros clandestinos, al pilates sin condón, al cunilingus sin condón, prácticas que de por sí traían riesgos. María Viloria, en el año 2020, en ese auge de la crisis sanitaria, desde su investigación en factores de riesgo, se une a esta preocupación social dado que los jóvenes universitarios, entre las edades de 18 a 25 años de Barranquilla, también tuvieron experiencias de relación a riesgo por no cuidarse, por tener conocimientos y no aplicarlos, al igual que los estudiantes de los departamentos de Meta y Caquetá, estudiantes de la Universidad de Pamplona, con comportamientos como, por ejemplo, las restricciones por COVID-19, los estudiantes simplemente salieron, violaron las normas de bioseguridad, además de concebir la planificación familiar y la protección en el acto sexual como algo obviado y que se tenía en cuenta, y la falta de responsabilidad en la afectividad. Por otro lado, la investigación realizada por Julio Acosta está relacionada con esos estándares de lo permitido. La prohibición que se hace culturalmente, en las restricciones que tenemos frente a esa liberación en la sexualidad, abre un camino para generar nuevas oportunidades en que la familia, la iglesia y demás entes en que viven los jóvenes universitarios pues entran a participar. y las múltiples situaciones que pueden desencadenar los apegos emocionales. La verdad es que en pandemia la sexualidad fue muy difícil, ya que había muchos tiempos de incertidumbre de lo que pasaba alrededor de nuestro mundo. Como dice mi pareja, en pandemia la sexualidad fue un poco difícil porque en realidad todo el mundo estaba basado en lo que estaba pasando y pues no estaba como en el tema de la sexualidad como tal. La pandemia, la mayor responsabilidad que tuve fueron mis estudios. Y en cuanto a mi vida sexual, fue más de explorar cosas nuevas con mi pareja y con otras personas. ¿Miedo al contagio? No, la verdad no tuve. Y en cuanto a mi vida sexual, siento que fue un espacio lleno de adrenalinas y de prácticas novedosas. Genial. La verdad no respeté lo del COVID ni nada de eso, pero ¿sabrás? Sexualidad en la pandemia. Una pregunta muy profunda, pero sí, fueron como intentar más cosas nuevas. De hecho, como mi pareja era más como, ella estaba en otro lugar y era más como fantasías o como cosas que nos proponíamos los dos, insinuaciones. Y como tal, pues encuentros con otras personas, esa era con mi expareja. Y ya después que terminamos, ya eran sí encuentros con otras personas, ya con la pandemia y
digámoslo así, las cuarentenas como tal fueron mermando. Bueno, durante la cuarentena estuve más enfocado en la parte de trabajar, en mis estudios, escolar en la casa, y en la parte sexual fue muy apagado, las palabras. La sexualidad en pandemia fue normal, digamos, no fue como tan, como se dijera, como tan abierta con muchas personas, solamente fue con una.